El tema que nos ocupa hoy, a propósito, es muy actual, es las redes sociales y su impacto en las familias. Vamos a hablar un poco sobre los peligros de la Internet y que ojalá esto sea una alerta para todos los padres de familia. Como es acostumbrado, pues siempre usamos algunos textos bíblicos. Hoy quiero usar primera a los Corintios 10 y el verso 23, donde el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Las graves problemáticas de nuestro mundo actual, tales como alcoholismo, la drogadicción, los embarazos en adolescentes, los divorcios, el satanismo, el pandillismo, la violencia y otros más, exigen que prestemos toda nuestra atención a aquellos factores que influyen en nuestra vida espiritual y de pareja y aún pues en la formación y crecimiento de nuestros hijos, dentro de los cuales puedo decir que se encuentran los medios de comunicación tales como la televisión, la música, el cine y de todos ellos, el más influyente y adictivo es la Internet y las redes sociales. Un docente dijo una vez, hablando de las redes sociales, que es lo que nos interesa hoy, dijo: las redes sociales por sí mismas no son buenas ni malas, sino es la voluntad de los hombres y mujeres en su aplicación la que le da su valor. Así que esto es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, primero voy a hacer un poquito de énfasis en qué son las redes sociales. Esas redes sociales sin duda son como un gran océano, muy tentador, muy llamativo, en el que todos desean navegar, pero algunos se ahogan en el intento. Y haciendo un poco de historia, recordemos que el Internet o la Internet, como algunos la llaman, nació en los años 60 del siglo XX y fue con fines militares. En nuestros días se ha constituido como un pilar fundamental de las comunicaciones humanas y en cualquier ámbito de la vida, sea política, social, económica, cultural o religiosa, porque debido al fácil acceso que tiene este medio y a los aportes que genera en nuestras vidas, se hace un aporte valioso en muchas ocasiones, pero en ciertas ocasiones, en ciertos casos también complica la situación y la vida de las personas y de las familias. En ese contexto, a comienzos pues de la década pasada, surgen las famosas redes sociales, que fue un fenómeno importantísimo y que todavía está en crecimiento, pero esas redes sociales son capaces de convertir asuntos que aparentemente son privados, los vuelve colectivos y en ocasiones hasta multitudinarios, hasta el tal grado que hoy muchas personas no pueden llegar a concebirse sin el uso de ellas. Y por eso viene la pregunta: ¿qué es entonces una red social? Sencillamente es un conjunto de lazos, por eso se le dice red, unos lazos entre diversas personas físicas o aún hasta jurídicas que intercambian y comparten una misma información y de acceso público, bien sea a modo de intereses o preocupaciones, necesidades, diversiones o sencillamente pues simples saludos. Una red social no es un grupo de personas que se encuentran en un lugar, sino más bien que se concentran y se comunican virtualmente, movidos y motivados por un objetivo y siguiendo pues algunas normas. Esas redes se han diversificado exageradamente, de tal forma que son muchas y variadas las opciones que brindan. Y cuando hablamos de redes sociales, inmediatamente pues se hace referencia a la comunicación, a la socialización, al flujo de todo tipo de información, de organizaciones, de sociedad, aún hasta los estados están ahora dependiendo en alto grado
de lo que son las redes sociales. Entonces la forma de realizar, de desarrollar actividades laborales está cobrando fuerza, el famoso teletrabajo, el diario vivir, todo eso se ha plasmado en una plataforma compleja en la que intervienen muchos elementos que son influenciados por esas redes. Pero bueno, con todas las bondades que tienen las redes sociales, toda la tecnología, las autopistas de la información, la internet, no deja de haber un altísimo riesgo en el uso de ellas. Por eso vamos a mencionar un texto bíblico en primera a los Tesalonicenses 5, versículo 21, cuando dice: examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos dejando cosas claras. Son muchas las ventajas que se tienen cuando se usan bien las redes sociales. A través de ellas se puede trabajar, se puede estudiar, se puede hacer investigación, se puede adquirir capacitación, se puede tener buena interacción social. Hasta ahora, en estos tiempos de pandemia, cómo nos han servido a las iglesias, a los pastores, para transmitir la palabra de Dios. Entonces las ventajas son muchas. No obstante, los riesgos que se corren también son variados y a veces muy determinantes en los que las usan. Y en ese sentido, el control y el buen manejo de las mismas son indispensables para sacar el mejor provecho. Yo siempre he comparado esto como con un buen cuchillo afilado. Un buen cuchillo afilado es una herramienta de trabajo importante en la cocina, en la finca, en todo lado, pero ese mismo cuchillo afilado se convierte en un arma mortal cuando alguien lo usa mal. De alguna forma, esa analogía se puede usar para esto de las redes sociales. Son buenísimas cuando uno las quiere usar bien y son malísimas cuando ellas a uno lo controlan. Así que detrás de todas estas maravillas subyace un gran peligro para el cual los padres no estamos preparados. Porque la internet abre las puertas a un mundo sin leyes, a un mundo oscuro, un mundo de encierro, y constituye un entorno al que hay que saber asomarse. Así que con solo un clic, ese cibernauta puede acceder a páginas de todo, de venta de drogas, a la misma iglesia de Satanás si quiere, a páginas que promueven la drogadicción, a manuales de fabricación de bombas caseras, a instrucciones claras de cómo matar a los enemigos, a páginas de brujería, de hechicería, a la misma tabla Ouija virtual y a lo más influyente y tentador, que es la más extensa biblioteca de pornografía del mundo. Hace un tiempo yo leía que hay más de 800 millones de opciones para atentar contra la pureza no solo de nuestros hijos, sino la propia. Así que páginas de pornografía son millones y cada vez hay más. Hay algunos riesgos pues del uso de las redes sociales. Voy a mencionar algunos rápidamente. Por ejemplo, el robo de identidad. Hay que tener presente que al usar estas herramientas sociales nos exponemos a los riesgos que éstas tienen. Y uno de ellos, y el más común, es el robo de identidad. Problema al que se ven expuestos hasta los usuarios más cuidadosos. Porque alguien dice, no, yo me cuido mucho, pero aunque te cuides, no va a faltar quien pueda suplantar tu identidad. De ahí pues la importancia de saber utilizar ese tipo de red y cuidarse de manera personal y también de proteger a la familia y a los amigos. Ese robo de identidad
se usa muchísimo para incursionar aún en las cuentas bancarias y hacer grandes fraudes y grandes robos vaciando las cuentas bancarias porque se roban la identidad. Así que eso es supremamente delicado. Otro riesgo que las redes sociales llevan es la adicción, porque ese es un problema sin duda alguna que se nota permanentemente. La adicción que en la actualidad se tiene de las redes es impresionante. Existe un constante deterioro de las relaciones personales en nuestro entorno, principalmente con la familia, porque tendemos a comunicarnos cada vez más por la computadora, el celular o la tablet y no de manera personal. Uno se sorprende cómo grandes accidentes de tránsito, accidentes en los peatones y todo porque ese aparato electrónico se volvió parte de la vida y la adicción se convierte en un problema grave como muchas otras adicciones. Otro riesgo que se corre con las redes sociales es la falta de comunicación verbal. A veces hasta estando cerca el uno al otro se prefieren mandarse en un mensaje escrito que la comunicación verbal. Así que las consecuencias que genera la falta de comunicación verbal entre familiares aquí, para que vamos entrando en el campo que nos corresponde, eso se vuelve un daño irreparable. El hecho de no tener un contacto visual con quienes estamos entablando una conversación, independientemente del tipo o tema que se está desarrollando, eso ya ha quedado solo en el recuerdo. Lastimosamente, mucha gente ya prefiere todo por redes y ningún contacto verbal o visual directo. Este otro detalle que es importantísimo ya cuando vamos entrando al entorno de la familia es la falta de control sobre los menores. ¿Qué decir del actuar de nuestros hijos? Esa falta de control sobre ellos nos lleva incluso a desconocer el rendimiento estudiantil, lo que gira en su entorno, a no conocer sus amistades, con quienes se relacionan, lo que hacen, hacia dónde van. Así que no estamos vigilándolos como se debe y eso desencadena a posterior otro tipo de problemas sociales. La gran cantidad de situaciones difíciles que se han presentado con jóvenes, con adolescentes son muchas y gran parte de esa problemática viene originada del mal uso de las redes sociales y el desconocimiento que los padres tienen sobre las prácticas que sus hijos hacen en secreto. Las mismas tareas hogareñas. Tampoco se puede dejar de mencionar el efecto que esas redes provocan en las actividades de la casa, porque hacen perder mucho tiempo y eso provoca bajo rendimiento, poca productividad en los quehaceres de la casa, problemas internos, porque muchas veces no se atiende el deber de la casa porque las redes nos invaden de forma tal que nos sacan de los quehaceres y eso no puede ser. Otro riesgo es la comunicación más con los que están lejos que con los que están cerca. Eso se vuelve como una compulsión, ¿sí? Como ¿qué digo yo? Cibernautas compulsivos, así como el comprador compulsivo, el comedor o comilón compulsivo. También hay compulsión en el uso excesivo de las redes. Y eso puede radicar en un patrón dañino que va desembocando en interferencias en el tiempo familiar, en el tiempo de estudio. ¿Y eso qué va a provocar? Pues obstrucción y división en la familia, porque preferimos comunicarnos con el que está afuera, el que está lejos, y no con los que viven con nosotros. Y quiero hacer un poquito de énfasis en eso del riesgo de anular el contacto visual. No hay nada más agradable que uno hablar con alguien cara a cara, mirando sus gestos, teniendo la mirada fija en él, atento a lo que dice,
Pero no, en el escenario de las redes sociales se vuelven estas un enemigo del cotidiano, compartir cara a cara entre padres, hijos o hermanos. Y como lo dijera un gran líder religioso alguna vez, él dijo, es importante recordar siempre que el contacto visual no puede y no debe sustituir el contacto humano, virtual digo, que el contacto virtual no puede y no debe sustituir el contacto humano directo en todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada como aquello que es contacto humano. Los seres humanos fuimos hechos por Dios para estar juntos, ser gregarios, hablarnos, mirarnos a la cara, saludarnos, sentir ese calor humano. Y eso nunca se va a reemplazar por la virtualidad. Por ejemplo, un pequeñito paréntesis. Ahora que hemos estado haciendo nuestros servicios de culto a manera virtual, pues gracias a Dios por las redes, pero eso jamás reemplaza lo que es un culto presencial directo donde tenemos nuestra gente reunida. Y si eso en el culto no es lo más importante, en familia tampoco. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hombre, buscar soluciones. Porque como dije al principio, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que no son tan buenas. Entonces, concluyendo, no basta con identificar el gran problema o el deterioro de las relaciones personales en ese entorno, principalmente la familia, a causa del mal uso de las redes sociales. Lo que debemos hacer es buscar también la solución. Así que será entonces el momento justo para hacer el llamado y para reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, pero sobre todo lo que estamos haciendo a los seres que más amamos. A ver, entremos un momentito a lo que es el tema de hoy. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en las familias? Bastantes. A ver, primero hablemos como a nivel general. Algunas ideas que son genéricas. El abuso de las redes sociales ha afectado la comunicación directa entre las familias. ¿Por qué? Porque la comunicación en muchos casos se ha vuelto impersonal. Y el tiempo que se pasa a veces en Facebook, en Twitter, en Instagram o en otras redes sociales, ese tiempo es el que posiblemente le estamos robando a la familia. Ahora, no olvidemos que también en la casa hay una gran diferencia entre una relación real a una virtual. Siempre habrá diferencia. Y las familias deben estar relacionadas siempre de una forma personal, real y auténtica. Y si eso lo reemplazamos por las redes, vemos que las redes nos presentan es un entorno digital, cibernético e impersonal. Entonces es todo lo contrario. Así que no se puede nunca, y ojalá que esto se nos grabe, no se puede nunca, jamás, cambiar un abrazo o un estrechón de manos o el beso de buenas noches a nuestros padres o el beso a nuestra esposa o esposo y sustituirlos por una figura o por un emoticón, que eso está de moda ahorita, un sticker. Le mando un sticker, le mando un muñequito. No, eso nunca va a reemplazar un beso, un abrazo, un estrechón de manos, jamás. Ahora, que los tiempos van cambiando, por supuesto, y que se requiere adaptarnos, sí, pero sin echar a perder las buenas costumbres. Así que hay que prestarle atención a esto. Ahora, ¿qué impacto tienen las redes sociales en las parejas? Muchísimos, muchísimos. Vea, en algunas casas todavía se conserva la buena práctica de comer juntos en familia. Y eso de sentar a la familia en la mesa, eso siempre traerá buenos resultados. Es importante dejar los dispositivos electrónicos por fuera.
Deje su computadora afuera, deje su teléfono, su tableta, deje todo eso afuera en el momento en que estamos participando de los alimentos. Igualmente, escúchenme los esposos, también debieran dejarse fuera de la habitación de los esposos. Éntrese a su alcoba con su cónyuge, cierre su puerta y deje afuera su celular, su tablet, su computador o lo que sea. Deje todo eso afuera de su habitación. Es más, se dice que en la habitación de los esposos no debiera haber ni siquiera un televisor. Eso pues se dice. No sé usted hasta dónde lo vea exagerado o qué, pero sí hay una recomendación que los esposos necesitan privacidad. Y es lamentable que esas redes sociales, hasta el mismo teléfono, suena en momentos que no son indicados, donde la pareja debe estar dedicándose el uno al otro. Así que hay que prestarle atención a eso. Creo que eso de dejar afuera los dispositivos electrónicos, eso traerá una mayor contribución a una buena vida en pareja. Ahora, existe un riesgo alto para los esposos cuando no se les da un buen uso de las redes sociales, porque el exceso, la falta de cuidado pueden llevar a los esposos a establecer relaciones de amistad con terceros. Y eso, infortunadamente, se ha convertido en trampas sentimentales que causan grandes fisuras en el matrimonio y por ende pueden llevar al abandono de la vida conyugal o al divorcio. Y en muchas ocasiones, se los aseguro, han traído ruina a buenos hogares. Y en muchas ocasiones, en muchos casos, las redes sociales permiten recuperar amistades pasadas, noviazgos que se tuvieron o relaciones que fueron algún día reales, y eso puede afectar la vida actual de la pareja. Así que a prestarle atención a esto, mis hermanos, porque de verdad, los que somos pastores y hace rato estamos al frente de estos grupos, nos hemos dado cuenta de grandes tristezas precisamente por el mal manejo de las redes sociales de el esposo o la esposa. No es posible que la esposa se vaya a dormir y el esposo se quede al frente de un dispositivo hasta la 1 o 2 de la mañana. Eso no está bien. Y ese es un mal síntoma, muy mal síntoma. Mucho. Eso siempre terminará en problemas. Ahora, la afectación de las redes sociales no es solo para la familia, para los esposos, también para los hijos. Una de las principales amenazas de esos chats, de esas conversaciones, de esa navegación en la internet, es también el riesgo para nuestros hijos de entrar en contacto con personas desconocidas. A ellos se les llaman por allá crackers en algunos lados o hackers, en fin, que son expertos en informática, que siempre buscarán la información privada de los que están ahí conectados para realizar fraudes. O peor aún, personas que se identifican con nombres y fotografías falsas para tratar de cautivar la atención de los jóvenes y sacarles información que posteriormente las van a usar para fines que generalmente son perversos. Alguna vez leía por ahí unas estadísticas de que 1 de cada 7 menores entre 10 y 17 años ha recibido alguna solicitud sexual en línea, y de ellos solo la 1/4 parte se lo informan a los padres. Ahora, sin embargo, la adicción a permanecer en contacto con amigos es el mayor riesgo de esos chats. Aunque no debe perderse de vista que en esos contactos digitales también, escuche, se usan frases en clave, signos, símbolos que son propios de su lenguaje y que pueden ahondar sus diferencias y la independencia también de los padres, porque uno realmente no maneja ese tipo de simbología. Ahora, las redes sociales definitivamente
son una herramienta que ha terminado alterando el comportamiento de las generaciones más jóvenes, que han crecido junto a ellas. Algunos padres, es más, en el afán por vigilar a sus hijos, han creado perfiles falsos y de esa manera también han violado la privacidad de sus hijos, cosa que es bien discutible. Alguna vez oía yo a unos expertos diciendo hasta dónde los padres tienen el derecho a estar infiltrados en las redes sociales de sus hijos para estar pendiente de ellos. Bueno, muchos conceptos en pro y en contra, pero que eso pasa, sí pasa. Ahora, ¿qué debiéramos hacer los padres? ¿Qué debieran hacer los padres? Pues ayudar a sus hijos, pero estimulando en ellos la realización de actividades alternas que los desconecten de las redes. O sea, la clave no es arrebatarle el teléfono, arrebatarle la tablet, arrebatarle su computadora. Esa no es la idea, sino más bien acompañarlos en otras actividades que los desconecten de las redes. Ejemplo, motivando en ellos la lectura, la sana diversión, el deporte, las artes, la cultura, el acompañamiento, ¿qué digo yo? El emprendimiento con ellos, el servicio a Dios. Cuando el padre se mete tanto con el hijo, en todas estas actividades alternas lo va desconectando de las redes. Pero si usted no hace nada de estas cosas con sus hijos, ellos se van a refugiar en las redes. Ahora, ¿hay algunas sugerencias? Claro, hay sugerencias sobre este tipo de manejo de redes. Hay que orientar a nuestros hijos a usar chats cerrados, en los que puedan seleccionar muy bien sus contactos para que solo se comuniquen con personas bien conocidas. También, digámoslo, insistirles en que no den ningún tipo de información personal ni aceptar contactos con extraños, lo cual les aseguro sería como abrirle la puerta de la casa a un desconocido. Y además prevenir a nuestros hijos para que nunca acudan a citas de desconocidos, ni siquiera a leer correos en los que se desconozca su procedencia. Todo esto son detalles que creo que en este momento son válidos y nos pueden ayudar. Bueno, hablemos un poquito también de buenas prácticas, porque para que seamos claros, no todo Internet es malo, no todas las redes sociales son malas, no se puede decir eso. Recuerden la analogía del cuchillo con filo, todo depende de cómo yo lo use. Así que las redes también pueden tener unas buenas prácticas. Y algo bueno que se puede hacer en familia a través de las redes sociales es crear un grupo exclusivo en donde se compartan hermosas fotos, gratos recuerdos, en donde se dé aliento al miembro de la familia que lo necesite, donde se resalten los triunfos, los grados, los aniversarios de todos. Se puede incluso hasta diseñar modelos de oración conjunta. Yo conozco casos de familias que han hecho sus propios grupos y hasta me han invitado y me dicen, bueno, hermano, aquí estamos 15 personas de la familia reunidas, todos de diferentes ciudades, y me ha parecido bonito. Hacen hasta estudios bíblicos en familia. Además, ¿por qué no? Tener o mantener buenas prácticas de humor, sano humor, y eso va a ayudar a estimular a la empatía entre todos. Me parece pues que esos grupos de familia deben ser exclusivos, pero solo para la familia, y no se debe compartir la información con terceros. Otra cosa que creo que es positiva, que nos brindan las redes sociales, es la localización de familiares, que de pronto habíamos perdido de vista. Son muchos los casos reportados de miembros de familias que han aparecido después de muchos años de no verlos. Así que
esto también se puede volver una herramienta útil para recobrar a esos familiares que de alguna manera los perdimos. Un buen uso de las redes sociales ocurre cuando mantenemos un contacto permanente con nuestros seres queridos. Conocer su ubicación, sus desplazamientos, todo eso nos va a facilitar cuidarnos entre todos. Y en este caso, el cuidado de los niños y los ancianos es muy importante. Me parece que esa es una herramienta muy útil a la hora de localizarnos dónde estamos para cualquier emergencia. Me parece que son cosas buenísimas que la tecnología nos brinda. Y quiero decir, hermanos, que en tiempos difíciles como los actuales, en donde la pandemia nos impide estar reunidos presencialmente, hombre, la tecnología nos brinda la posibilidad de reunirnos y evitar dificultades en nuestra salud. Hemos visto casos de tristes que muchos de los contagios se han dado en reuniones familiares presenciales. Hombre, ¿por qué no usar ahora esta oportunidad que tenemos de las redes y hacer nuestras reuniones también virtuales? Esto puede ayudar. Creo que esas barreras de distancia se pueden eliminar sin importar qué tan lejos y distantes estemos. Y quiero ya como redondear el tema, porque de pronto usted dirá, hermano Héctor, ¿y dónde está la Biblia? ¿Por dónde apareció la Biblia? Bueno, ya le cité al principio de que todo me es lícito, pero no todo conviene, que hay que escudriñarlo todo y retenerlo bueno, pero déjenme pues yo le comparto algunas referencias bíblicas. Sabe que yo preparando este tema una vez dije, ve, en esto digital se usan mucho son los dedos. Y me quedé sorprendido porque me encontré un texto en Isaías 59:3 que habla precisamente de dedos de iniquidad. Y para el tema que estamos tratando hoy, pues creo que aplica que esos dedos de iniquidad que les voy a leer a continuación están asociados con un cibernauta corrompido. Un cibernauta corrompido habla con los dedos. Y escuchen lo que dice Isaías 59:3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Mire qué curioso eso, dedos de iniquidad. Yo diría que esos son esos dedos para los teclados, para el chat, que a través de estos dedos se mandan mentiras, se hace mucha maldad, se derrama aún hasta sangre. Entonces mire eso, que la internet mal usada puede, como dije, derramar sangre. Y los dedos, en este caso, se vuelven dedos de iniquidad que pronuncian mentira y reemplazan los labios para hablar maldad. Así que hay que prestarle atención a eso. Bueno, hay otro texto que también lo hemos aplicado mucho y es Marcos capítulo 7, verso 21, hablando de lo que sale del corazón, que no es lo que entra, sino lo que sale. Y estas redes sociales se me van anidando, me van creando unos comportamientos y a lo último empiezo yo a volverme casi que impersonal. Hay algo que se llama el efecto inhibidor. El efecto inhibidor significa que ya prácticamente yo ya no tengo sensibilidad contra cosas que ayer eran para mí buenas, ya estoy inhibido, o sea, como que se me pierde la noción de lo que soy, como que me afecta la identidad. Y Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero todo este tipo de
de malas acciones y de malos comportamientos, todo eso se puede reflejar a través de la internet y las redes sociales. ¿Cuántos adulterios se hacen por redes sociales? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos hurtos? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta insensatez? Así que la Biblia hoy cobra un valor totalmente válido para este tiempo. Ahora, hay por ahí también otro texto que estaba yo pensando en tantas cosas ociosas que se dicen, tantas palabras sin sentido, tantas cosas que deja al hombre salir porque está detrás de una pantalla y está inhibido, como que está escondido y deja que sus dedos hablen perversidades. Esas son palabras ociosas. Y leía yo en Mateo 12:36, cuando el Señor dijo, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque dice, en otra versión dice, tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal. Y a otra parte dice, ellos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Déjeme decirle, hermano querido, que ese efecto inhibidor de las redes sociales, es decir, que cuando la persona está detrás de un computador, como nadie lo ve, a veces se le olvida que es cristiano, se le olvida que tiene una esposa, un esposo, se le olvida sus compromisos, se le olvida su imagen, se le olvida lo que es. Y dicen cosas ociosas que después les pasará una factura terrible. Yo he conocido casos de personas que chateando han mandado unas imágenes y unos mensajes y eso les ha costado su matrimonio, su empleo, su liderazgo en la iglesia. Eso ha pasado. Ahora, en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso de la internet mal usada responde de verdad a cosas que hacen mentes retorcidas. Uno a veces oye unas noticias sobre estos temas y dice uno, Dios mío, eso tiene que ser una persona con una mente retorcida. Y claro, eso es lo que dice Romanos 1:28. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y dos últimos textos, pues para no cansarlos, es Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Eso hasta los niños lo cantaban hace tiempo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dígame si eso se puede hacer por internet o no. Todo eso de Proverbios 6:16, todo eso se puede hacer en internet y se hace en las redes sociales permanentemente. Y ahora sí, el último versículo. Ezequiel 8:12. Mire este texto, hermano querido. Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Se puede entender entonces, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Sí? Entonces, cada uno en sus cámaras, y déjeme yo lo aplico a hoy, cada uno en tinieblas,
un cristiano, un padre de familia, metido en su cámara, rodeado de internet y de redes sociales, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado a su tierra. Hermano querido, de verdad que la situación está para prestarle atención. Yo no sé usted qué opina después de esta sencilla reflexión, pero eso nos tiene que abrir la mente, abrir el corazón y estar atentos a ver qué va a pasar con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, con la familia toda. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, que Dios nos dé sabiduría para manejar estos temas como tiene que ser, y que estas redes, como todo en la vida, le pongamos dominio propio, que el Espíritu Santo nos enseñe a dominar todas estas emociones que a veces se tienen, porque se cometen unos errores gravísimos que se pagan carísimo. Acuérdense pues, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenga cuidado, no ponga su vida como en una casa de cristal, porque muchas veces la internet y las redes son eso. Es como usted, hermano, exhibirse, mostrarse, como si usted, viviera en una casa de cristal. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber usted dónde está, con quién está, qué come, qué hace, cómo se viste, cuáles son sus gustos? No, no haga eso. Su familia, hermano, blíndela, protégela y de seguro que va a tener menos dificultades. Use las redes en su manera de hacerlo, pero hágalo bien hecho, hágalo todo decentemente y con orden, como dice 1 Corintios 14:40. Y cada día, hermano, sepa que el Señor está ahí con usted, que el Señor está pendiente de nosotros y que nos instruye para terminar muy bien.